vamos para el Ecuador, nos vamos de verdad para el Ecuador. Estamos, pero a puntito, ya queda muy poco, un poco. A ver, fecha de la segunda vuelta ecuatoriana, vaya. Este es el momento donde no sabemos si falta mucho o poco, porque a la vez me parece una eternidad. Faltan 2 semanas, es el 13 de abril, el balotaje entre Daniel Noboa, el actual presidente, y Luisa González, la candidata del correísmo, ¿no? 13 de abril, o sea, prácticamente 15 días, en 2 dominguitos, de hoy sábado, 2 domingos, 15 días. A la noche estaremos, a los que nos interesa la política latinoamericana, a los que queremos mucho el pueblo ecuatoriano. Yo tengo una cantidad de amigos y amigas allá, de un beso a mucha gente de allá, desde Nico Oliva hasta tanta gente hermosa que hay en el Ecuador. Cita importante. A ver, nosotros y nosotras, en este doble comando, en este momento, CELAC, Data y La Pizarra, mandamos a dos enviadas especiales. ¿Quiénes van, vaya? Vamos a ir con Gabriela Montaño, mismo equipo ganador no se toca, dice el dicho, así que, y amuletos también, porque venimos ganando varias elecciones. O sea, tú vas a vestir igual, ¿eh? Sí, todo igual. Nos mandamos el equipo pizarrero allí, nos van a contar en estas próximas semanas cómo viene la situación electoral, queda poco, hay tensión. Este domingo pasado hubo el debate presidencial. Titulares que a ti te parecieron, Gaby creo que te vio también, yo lo viste, vaya. ¿Qué destacarías del debate presidencial? Bueno, efectivamente, primero que lo vio muchísima gente, Alfredo. ¿Cuánta 11 gente? millones de personas. ¿Qué dices? ¿11 millones? Sí, y están citados a votar 13 millones de personas, por lo cual fue muy masivo el debate. Un debate que ya se dio, hay que analizar eso también. ¿Cuántas veces pasó que el debate y el balotaje idénticamente con los mismos del 23, candidatos? claro. Pero yo lo vi distinto porque Daniel Noboa llegó como un ciudadano de a pie, ¿no? Como si no hubiera gobernado en este año y medio. Recordemos que él es presidente desde noviembre de 2023, sin ninguna propuesta y sin poder justificar ni explicar ni argumentar por qué no pudo solucionar los problemas de economía, de seguridad, de gestión, de corrupción. Toda la culpa la tiene el correísmo, que hace que no gobierna desde el 2017. O sea, hace 8 años que dejó de gobernar el correísmo, que está proscrito, perseguido judicialmente, que no tiene responsabilidad. O sea, desde hace 8 años, yo creo que, como dice Bahía, iba echando balones fuera permanentemente el señor Noboa. Claro, la diferencia con el 23, como tú bien remarcas, es que ahora, aunque eche balones fuera, es presidente, es corresponsable. En el 23 aparecía verdaderamente echando balones fuera, pero era como el nuevo, el outsider. Ahora lleva gobernando un tiempo. Y por parte de Luisa González, la realidad es que después del resultado de la última elección del 9 de febrero, se la ve bastante más consolidada. Se le vio distinta, ¿no, Bahía? Nosotros venimos planteando esto, te lo tomo de vos, Alfredo, esto de querer creer que vas a ganar. Y eso es fundamental porque por primera vez ella se está consolidando y posicionando como quizás la primera presidenta que va a tener Ecuador y con capacidad absoluta de gestionar el Estado, ¿no? Se la vio en esa posición. Yo sentí exactamente lo mismo, comparto con Bahía, estaba mucho más forjada. Me parece que sintió que no fue a un examen. Estuvo muy solvente en términos de cifras. No, pero no fue con el objetivo de tengo que responder a toda la... No, fue haciendo política, fue confrontando con el que estaba enfrente y sobre todo tenía una confianza en la victoria porque viene, yo diría que hoy en día, luego hablaremos muy por encima, todas las encuestas dándole la potencial ganadora a Luisa González. Muy dura en los aspectos muy críticos contra Noboa, me parece que eso fue muy notorio, ¿no? Con el tema de la corrupción, con el vínculo con el narcotráfico. Me parece que estuvo muy interesante. Sí, eso me pareció también porque, digamos, el lugar donde se hace foco en alguna cuestión de Noboa hace agua por todos lados y creo que ahí atacó bastante bien Luisa en los hechos de corrupción y cómo toda la familia Noboa, ¿no? Este Noboa Trading que lleva el apellido del presidente y los innumerables negocios, no solo con el narcotráfico, sino con grandes empresas que tiene la familia, de la cual Daniel Noboa no se pudo despegar en ningún aspecto. No, eso fue muy interesante porque además había una parte que le preguntaban si sí o por no y luego tenía que responder. Era bastante encorsetado, igualmente esto lo digo en términos de forma, estaba interesante porque estaban solo los dos, pero era encorsetado, no fue como el de Brasil, que le permitían interrumpirse al uno y al otro. Gaby, del debate que lo viste, ¿qué te pareció? Yo coincido en que vi a una Luisa ya hablando como presidenta. Y eso me entusiasma mucho. Yo creo que la gente también.
yo vi a un Noboa muy inseguro, a diferencia Es de lo que verdad, sucedió es el verdad. 23, vi a un Noboa sumamente inseguro, aunque en el post-debate haya intentado, digamos, retomar algún hilo de mayor seguridad, en el debate no lo logró. Una segunda cosa que me parece importante recalcar de cara a las elecciones, ya en una amplitud mayor, fuera del debate, es que no nos olvidemos que el tercer candidato que obtuvo mayor votación fue Leonidas Giza. En todo este tiempo viene con un esfuerzo enorme de acordar con los sectores que le apoyaron qué se iba a hacer para la segunda vuelta. Me parece muy bien, porque no es que toma él solo la decisión y habla a nombre de, sino que reúne a todos los sectores y al convocarlos hace una voz colectiva, no una voz individual. Y Leonidas Giza probablemente el día de mañana también garantizará junto con la CONAIE su posición nuevamente, más claramente, para la segunda vuelta. Ya había anunciado en las semanas pasadas que no iban a apoyar a Noboa bajo ningún concepto, que no estaban dispuestos a votar por una derecha proimperialista, destructora de los pueblos indígenas, y puso algunos puntos a consideración de Luisa González. Uno muy importante, porque me parece de una perspectiva política muy clara, es no a la constituyente, porque lo que nos puede provocar es un retroceso histórico y político a los pueblos indígenas. Así que ahí se suma ese más de 5% de votación que tuvo Isa para Luisa González, muy probablemente. O sea, no hay un 100% de trasvase electoral. No se puede nunca un 100%, pero un importante porcentaje de ese 5,7% se sumará a Luisa González. Esa es una gran diferencia respecto a las elecciones del 23, la cual el movimiento indígena no tuvo una posición clara. De hecho, en el 21 incluso llamó al voto lo que llamó el nulo ideológico, ¿no? Que fue muy grande. Recuerdo que además es obligatorio el voto en el Ecuador, y además también decimos que suele ser muy constante la participación del 80 al 82% primera, segunda vuelta. Ahí no se esperan grandes movimientos. El tema que plantea, claro, hay una disputa tan estrecha entre Noboa y Luisa en la primera vuelta, que hubo empate técnico, que esos 530.000 votos del bloque que fue liderado por Leonidas Giza son determinantes, ¿no? Sí, y como bien decía Gaby, también lo veníamos planteando en el análisis anterior, que el movimiento indígena y el correísmo ya empiezan con la firma de mañana, que se va a hacer un gran acto, con una consigna clara que es frente al avance de la derecha violenta y antidemocrática. Digamos, me parece que es interesante porque algunas cuestiones, como planteaba Gaby, la constituyente, y algunas cuestiones para discutir, me parece que eso se va a evaluar después del 13 de abril, después de haberle ganado a Noboa, que es el lema principal y la consigna principal. Mañana va a haber un acto importante, lo que indica es que también hay como un correlato, no es solo un apoyo, sino una especie de campaña en conjunto y articulada, que era lo que todos estábamos esperando, ¿no? Y sí, además, de hecho, la valentía de Leonidas Giza en plantearlo claramente. Yo creo que han agarrado el guante el correísmo también, entendiendo la importancia histórica. No creo que se pueda permitir el Ecuador 4 años más de neoliberalismo. Me parece que son aspectos que cambian cualitativamente todo al respecto. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, pues como siempre, las encuestas en el Ecuador hay para todos los gustos. Tenemos así una gran variedad de decir cosas. Lo que sí pareciera que, a diferencia de la primera vuelta, que había, yo diría, más diversidad de opiniones, en esta un poco hay más de coincidencia respecto a una victoria de Luisa respecto a Noboa, ¿no? Efectivamente, Alfredo, casi la totalidad de las encuestas le dan una victoria, algunas más ajustadas, hay que decirlo, y otras más holgadas, a Luisa González, y quizás hay una sola que estuvimos ahí monitoreando desde CELAC Data que indica que Noboa ganaría por 3 puntos, pero la verdad es que es una entre por lo menos 5. Desaparecieron todas aquellas que decían que ganaba Noboa por goleada de 10, 11 puntos, los que iban, bueno, todas esas. Seguramente aparezcan en las próximas semanas, sí, de parte del gobierno oficial, que las va a circular, porque todos eso ya lo sabemos, ¿no? La semana que viene incluso vamos a profundizar mucho en cuáles son las, como una suerte de manual, cuáles son las que están inscritas para hacer exit poll, los últimos resultados, los cierres de campaña. Ya probablemente Bahía y Gaby, no, sin probablemente, Bahía y Gaby. Si ya Dios quiere. Sí. Dime Gaby, para cerrar. Alfredo, yo quisiera, sobre todo por las misiones de observación electoral, sí, que hay que alertar un par de cosas. La primera es que se intentó
limitar la posibilidad de utilizar celulares o medios audiovisuales para registrar el momento del recuento de votos, del momento de la votación. Se emitió por parte de la Corte Electoral, del Consejo Electoral, una resolución que, aunque dice que en el momento del voto es el único momento en el que los ciudadanos están limitados a sacar fotos a su voto, en el resto del tiempo se puede utilizar cualquier medio audiovisual. Hay que estar alertas y seguramente el control electoral de la Revolución Ciudadana va a tener que defender el día 13 de abril su derecho a poder informar de lo que está sucediendo, a poder registrar el momento del recuento de votos por transparencia electoral mínima. Pero además sigue habiendo intentos por parte de el señor Noboa de utilizar su mandato de presidente para afectar las últimas 2 semanas de campaña electoral, con campaña sucia fundamentalmente. Entonces habrá que estar alertas y no sacarle el ojo al Ecuador. Y yo le aplicaría la técnica a Gustavo Petro en elecciones. Si el señor Noboa está dispuesto ahora a poner una chequera y repartir plata y más plata, ya sea con políticas públicas, parece que ahora que le quiere dar $1.000 a uno, $50 a otro, $100. Como decía Petro, agarren la plata y luego voten lo que tienen que votar. O sea, eso me acuerdo que lo decía mucho Petro frente al uribismo. Bueno, háganlo de esa manera. O sea, si le necesita la plata, evidentemente agarren la plata y luego voten con conciencia política a donde tienen. Para terminar con el Ecuador, queremos abrazar y mandarle solidaridad a unas personas muy especiales. Sí, Alfredo, nos resulta muy necesario en este contexto la solidaridad absoluta con Augusto y Abraham Verduga por la persecución política por parte del gobierno de Noboa. Estas cosas que pasan cuando no hay propuestas, cuando no se puede justificar lo injustificable, aparece la persecución política. Por eso a estos amigos grandes de la pizarra le mandamos nuestra solidaridad. Un beso fuerte para además de Augusto, para Abraham, que además es parte de este equipo desde el inicio. Leí un texto estos días que me hizo llorar, literalmente, no estoy exagerando, el texto me hizo llorar, porque hablaba de la relación con su mamá cuando escuchan estas noticias delirantes, por no decir otra barbaridad. Así que le mando un gran beso, un gran abrazo, mucha fuerza. Estas cosas pasan, aunque dejen huella, dañan, pero pasan, y con las convicciones y el buen hacer uno lo va superando. Se lo dije en privado y se lo quería decir aquí públicamente a una persona que considero además es amigo, como es Abraham Verduga. Cris creo que quería también sumarse a este momento, ¿no? No, desearle un muy feliz cumpleaños dentro de lo que cabe a nuestro gran compañero Abraham, que cumplió años ayer, así que las felicitaciones, y a Leandro, que también cumplió años esta semana, creo, ¿no? ¿Cuándo cumpliste tú, Leán? Ya no te acordás. Alfredo. No, sí, ¿cuánto? ¿A cuánto? ¿Cuánto? 22. 26. No lo digan 22. entonces. No lo digan entonces. Seguimos en la pizarra.